Seguimos en directo con el eurodiputado del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar, que escuchaba palabras de Antonio Morales, que sí que calificaba a Canarias como una cárcel de la que se impide salir a los inmigrantes que quieren realmente llegar al continente europeo. Señora Aguilar, ¿qué tiene que responder a lo que ha dicho el presidente del Cabildo de Gran Canaria? Simplificadores, cuando no directamente simplones, aparentemente humanistas o sensibles, pero en realidad connivientes o encubridores de actitudes inaceptables como esos brotes de racismo que se encubren bajo la idea de que esa supuesta hacinación de inmigrantes o extranjeros vagando por las calles abandonados a su suerte sería un semillero de actitudes xenófobas o racistas. Eso es inaceptable. Para empezar, no es verdad que Gran Canaria sea una cárcel, ninguna isla canaria lo es. Gran Canaria es una isla de 850.000 habitantes de derecho que durante cerca de 30 años ha recibido millones de visitas regulares de turistas, población flotante que en ningún caso han puesto a prueba la llamada capacidad de carga de Gran Canaria. Gran Canaria no es una cárcel ni es comparable esa situación con la que hemos visto en las islas del Egeo, en las islas del Mar Eólico, islas italianas, porque son islas donde la Unión Europea sí practicó el enfoque de los llamados en la jerga inglesa hotspots, es decir, puntos calientes de concentración de personas a las que se les privaba de la libre circulación y se las mantenía indefinidamente, incluso durante años, en un campamento en el que se amontonaban decenas de miles de personas. Eso no ha pasado en Gran Canaria. En Gran Canaria precisamente se han buscado, como en el conjunto de Canarias, soluciones alternativas, incluso alojamientos en establecimientos hoteleros contra remuneración, por supuesto, a cargo del Ministerio del Interior, que están vacíos como consecuencia del derrumbamiento de los insumos del turismo, como consecuencia del derrumbamiento precisamente del turismo en Canarias. La solución en ningún caso es satisfactoria y comprendo que produce ansiedad y preocupación, pero en ningún caso justifica ni discursos xenófobos ni racistas, ni tampoco la comparación de Canarias con esas situaciones que hemos deplorado y condenado desde el Parlamento Europeo una y otra vez, como las que hemos visto en el Mar Egeo o en las islas eólicas italianas. ¿Por qué? Ciertamente la solución requiere soluciones y requiere solidaridad europea, pero no discursos simplificadores que encubran bajo el supuesto lenguaje bien pensante del humanismo humanitario, encubran actitudes de hostilidad hacia los inmigrantes, haciendo pasar hechos aislados como una supuesta situación de amenaza generalizada a la seguridad de Canarias. No se puede aceptar eso porque no se corresponde con la realidad y están circulando muchos bulos que deben ser confrontados con la cara alta, aunque sea ingrato en un momento especialmente delicado como este. Aquí lo confrontamos, aquí contamos los hechos tal y como ocurren, pero explíqueme, deme las razones de por qué un migrante que llega en Canarias con papeles, con pasaportes, no puede salir a donde quiere llegar, al territorio continental, a otro país, donde seguramente tiene apoyo, tiene una red familiar, gente que le espera. ¿Por qué? Así es. ¿Pero por qué no salen si tienen papeles? Así es y así debería ser, y por tanto créame que a mí no me corresponde explicar las actuaciones del Ministerio del Interior ni cuáles son las lógicas de los protocolos con los que actúan. Lo que sí puedo decir es que la libre circulación de personas en el conjunto de la Unión Europea está suspendida y restringida. Por tanto, la circulación de personas lo puede comprobar cualquier viajero. Cualquiera que haya viajado regularmente, como yo lo hago por razones de trabajo, sabe que ahora está más difícil que nunca, que uno tiene que pasar 6 y 7 controles para salir del aeropuerto y otros tanto en el aeropuerto de llegada para poder hacer el trabajo de una función de representación transfronteriza, como la que yo ostento por mandato de la ciudadanía en el Parlamento Europeo. En estos momentos las restricciones a la circulación de personas entre fronteras de la Unión son enormes, incluso dentro de la propia España, entre comunidades autónomas. Existen muchísimas razones de restricción de libertad de movimiento por los llamados confinamientos perimetrales, en modo que hemos visto cosas que nunca habíamos visto, como por ejemplo la circulación entre comunidades autónomas intervenida policialmente y controlada policialmente y sancionada en el caso de que no haya una razón esencial que lo justifique. No me corresponde a mí explicar al Ministerio del Interior. Sí quiero decir que las personas que ostentan la documentación reglada y pueden, por tanto, circular con su documentación en orden por el conjunto de España como de la Unión Europea, debieran de poder hacerlo en circunstancias normales. Y las circunstancias que estamos atravesando, sin duda ninguna, no son normales. Ahora, también tengo que decir que hay formas regladas y regulares de llegar a España y otras irregulares que provocan, por tanto, una
una situación de control policial y de asistencia sanitaria que tiene también sus propios protocolos establecidos. Lo que no admite es comparación con el drama que hemos visto en los campamentos de refugiados, insisto, en las islas eólicas de la República Italiana o en las islas del mar Egeo de la República Helénica, de Grecia. Son situaciones realmente lamentables, pero que en Canarias se han podido evitar. Y para empezar, en Canarias hay un dispositivo permanente, como se sabe, de salvamento marítimo, de rescate de vidas en la mar, que es una labor humanitaria que tiene que ser encomiada. Esas personas han sido rescatadas de lo que de otro modo hubiera sido una muerte segura, y han sido traídos a puerto seguro y redistribuidas luego, para empezar, en el conjunto de las islas, después muchas por derivación a la península. Hay que saber que en el año 2020 llegaron 23.000 personas. Más de la mitad han sido evacuadas de Canarias en operaciones de derivación discretas, no publicitadas, pero han sido evacuadas. Y es cierto que el resto continúan planteando un desafío de acogida, porque la capacidad de acogida de Canarias no es ilimitada por el territorio y por el impacto durísimo que la pandemia está teniendo en las constantes vitales socioeconómicas de Canarias. Y requiere sin duda solidaridad de España para empezar, y para que podamos reclamarla después de practicarla en España, del conjunto de la Unión Europea. Y estamos trabajando, le aseguro, en el Parlamento Europeo para hacerla efectiva, con muchísimas dificultades. Bueno, porque en estas condiciones cualquiera puede entender que la situación no es fácil. Pues a ver si se ven las acciones. Le van a preguntar, señor López Aguilar, aquí en la mesa, los periodistas. Lito Mesa, buenas tardes. José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, buenas tardes. Alejandro Negrín, buenas tardes. Un momentito, presento a la mesa, Lito, rápidamente, presidente de la Federación del Ocio Nocturno, y Ángeles Arencibia. Buenas tardes. Ahora sí, Lito, perdona. Sí, yo no sé cómo califica el señor Aguilar lo del muelle de Arguineguín hace muy poco aquí en Gran Canaria. O sea, ¿eso no le parece a usted un campo peor que los campos de refugiados? Es decir, estas islas viven del turismo. Hay un responsable directo que es la Unión Europea y después el Gobierno de España. De resto, hemos vivido aquí un espectáculo constante de improvisación. Pero dígame, ¿hasta cuándo se van a quedar aquí? ¿Hasta que pase la pandemia? ¿Hasta que ya no quepan más en esta tierra? Es decir, hay respuestas que la verdad me gustaría saber, y los ciudadanos también. Insisto que comprendo la ansiedad y el malestar y la preocupación que suscita esta situación, que es realmente deplorable, porque responde a un repunte muy abrupto de la ruta atlántica, que es de lejos la más peligrosa. Pero hay que, insisto, saludar el esfuerzo de salvamento de vidas en la mar, que practica una fuerza pública con cargo a recursos públicos. Mucha gente es salvada de lo que de otro modo sería una muerte segura, personas vulnerables. Arguineguín tuvo un momento crítico, y en ese momento crítico, lo expliqué en su momento, era inevitable cometer errores, y errores se cometieron. Incluso algunos de ellos todavía pendientes de dación de cuentas. Errores de gestión que son inevitables cuando se produce una situación inesperada que desborda la capacidad de respuesta, porque no estaba planeada para ese repunte, para ese influjo tan masivo que se considera, en términos de Unión Europea, una situación de emergencia. Por tanto, una crisis de fuerza mayor que requiere una respuesta europea. Pero en estos momentos las respuestas europeas están más obstaculizadas que nunca, más obstruidas que nunca, como consecuencia de la pandemia. La pandemia impide los vuelos de retorno a los países con los que España los tiene contratados, y la Unión Europea está negociando nuevos acuerdos de retorno con los países de origen y tránsito en el continente africano. Y la pandemia impide también los vuelos de realojamiento, que están reglados por el derecho europeo. Por tanto, la única respuesta que en estos momentos puede tener lugar son los vuelos de derivación, que son una herramienta de solidaridad intraespañola con Canarias, porque Canarias es España y es Unión Europea. Pero hay que decir que efectivamente la Unión Europea tiene una cuenta pendiente. La Unión Europea tiene que hacer más, y más deprisa y más eficazmente, no solamente poner dinero, que lo ha puesto a disposición del Gobierno de España para la atención humanitaria y para la financiación de los vuelos de derivación, que además están acompañados de Cruz Roja, pagada también por esos fondos de emergencia de la Unión Europea. La Unión Europea tiene que reactivar sus vuelos de realojamiento y tiene que dar cuenta de esa solidaridad vinculante con responsabilidad común en la gestión de las fronteras exteriores de la Unión. Y Canarias es frontera exterior de la Unión exactamente porque es Unión Europea. Claro. Por tanto, créanme que su protesta la comparto, pero en ningún modo eso permite el deslizamiento, insisto, hacia estereotipos racistas que pretenden que los inmigrantes son un atentado contra nuestra seguridad y desafían la capacidad de carga de Canarias, porque Canarias, insisto, ha recibido sin ningún problema millones y millones y millones de visitas de turismo en población flotante, sin que eso desafíe la capacidad de carga de Canarias. La capacidad de carga de Canarias no es el problema es que no es sostenible la actual
situación de asistencia y acogida exclusivamente con cargo a los recursos públicos de las administraciones públicas canarias, aun cuando sea con una subvención extraordinaria por parte de la Unión Señor López Europea. Aguilar, es que tampoco había plazas, se han creado de forma urgente porque no había plazas para dar acogida a tanto migrante. Vemos que los vuelos de repatriación no están disponibles, la derivación es muy lenta. Bueno, pues veremos si pone solución pronta, de verdad, sobre la mesa. Gracias, es que me quedo sin tiempo, señor López Aguilar, sabe que puede entrar cuando quiera, lo volveremos a tener. Gracias, desde Bruselas. Un saludo desde Bruselas, insisto en que comprendo la preocupación, pero mucho cuidado con las actitudes racistas y con la retórica racista. Y mucho cuidado con el estereotipo de pretender que todos los inmigrantes vienen a amenazar nuestra seguridad, porque aquellos que cometan hechos aislados, hay no solamente mecanismos penales, procesal penales y en su caso penitenciarios, para dar cuenta de esos hechos aislados en los términos exactos de igualdad con que el derecho penal y procesal penal debe actuar contra un español cuando comete esos hechos. Señor, pero eso no significa que todos los extranjeros vengan aquí a cometer delitos. Vienen huyendo de la desesperación. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Señor López Aguilar, aquí trabajamos desde la veracidad, constatando las noticias y esos hechos puntuales que han pasado aquí en Canarias vienen derivados muchas veces de bulos e informaciones falsas y sobre todo este programa BTC lo que tiene como finalidad nunca alentar ni el odio, ni el racismo, ni cualquier sentimiento de maldad o de bajeza humana. O sea que eso que quede clarísimo. Gracias por estar con nosotros. Es que me quedo sin tiempo. Gracias a ustedes por la llamada y un saludo desde Bruselas. Gracias. Gracias. Bueno, y otra cosa, antes de acabar. Muchísimas gracias por atendernos siempre que lo requerimos, de verdad. Es usted un ejemplo. Con dificultades porque la diferencia y eso que está horaria viajando, que nos hemos encontrado en el aeropuerto. Que nos hemos encontrado. Sí, es verdad. Gracias. Gracias. Un saludo muy cordial.